Bienvenidos y bienvenidas a opositores.net. En el vídeo de hoy vamos a hacer un simulacro de examen del proceso selectivo extraordinario del Cuerpo de Auxiliar Administrativo del Servicio Andaluz de Salud. Concretamente vamos a ver cómo es la fase de oposición, que se va a caracterizar por un único examen tipo test. Bien, antes de meternos en el simulacro, vamos a dar unas consideraciones previas sobre cómo va a ser el examen y qué materiales tendréis que llevar el día del examen. Bien, como hemos dicho, se trata del proceso selectivo de auxiliar administrativo del SACS y como es un proceso extraordinario, consta de un único ejercicio. No es como el proceso ordinario que consta de dos partes, pues en este caso es un único ejercicio, que es un cuestionario teórico-práctico de 75 preguntas tipo test. Más 3 preguntas de reserva, ¿vale? Que van a tener 4 respuestas alternativas y solo una de ellas va a ser correcta. ¿Cuánto va a durar la prueba de este cuestionario? Pues será de 2 horas, ¿vale? Vais a tener 2 horas para realizar el tipo test. ¿Y qué materiales tengo que llevar el día del examen? Bueno, muy importante llevar el DNI o cualquier otro documento que acredite tu identidad. Pasaporte, permiso de conducir, documento de identificación personal oficial, ¿vale? En el caso de que no tengas la nacionalidad española. Es decir, tienes que llevar un documento que acredite que eres tú, que acredite tu identidad sí o sí. ¿Y qué pasa si me roban el DNI? Si me han robado la cartera con toda mi documentación. Bueno, pues vas a la policía y ahí te hacen un resguardo donde consta que efectivamente esa persona eres tú y te han robado o has extraviado el DNI y con ese papel pues acreditas tu identidad. Vale, bolígrafo. Pues llévate un bolígrafo azul o negro. ¿Cuántos? Bueno, pues llévate 2 o 3. Tampoco te lleves 7, pero llévate más de un bolígrafo por si acaso falla. No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico, es decir, no puedes llevar el ordenador, la tablet, el portátil, los relojes inteligentes tampoco. Y el teléfono móvil, obviamente, pues tampoco. Y si lo llevas, tienen que estar apagados. Si te vibra en el examen, te pueden echar de él. Y si suena, pues también, claro, obviamente. Vale, esta es la plantilla con la que os vais a encontrar, una muy parecida a esta, y aquí tenéis que poner vuestro nombre, apellido, qué convocatoria es, la fecha. Normalmente el tema de la convocatoria, fecha y demás lo ponen los trabajadores en la pizarra, ¿vale? Las personas que van a vigilar los exámenes pues lo suelen poner en la pizarra. Aquí abajo tienes que rellenar tu DNI y luego pues esta es la plantilla de respuestas. Pregunta número 1, pues si es la A, rellenas la A, ¿vale? En el adverso, es decir, por detrás, tienes las instrucciones de cómo tienes que rellenar los círculos, ¿vale? Y si te equivocas, pues cómo tienes que corregirlo. Normalmente es hacer una cruz, ¿vale? Y rellenar pues la letra correcta. Pero bueno, ya os digo que esto os lo van a explicar todo el día del examen. Bien, y comenzamos el simulacro de examen. Después de esta diapositiva vais a tener un temporizador de 2 horas, o bien os vamos a pedir que detengáis el vídeo y cronometréis esas 2 horas y ya en las siguientes diapositivas voy a aparecer yo corrigiendo el examen. Así que mucho ánimo y nos vemos dentro de 2 horas. Después de las 2 horas vamos a pasar a la corrección del cuestionario. Pregunta número 1. La Constitución española, en su título primero, se refiere al derecho a la protección de la salud. ¿Dónde? ¿En qué artículo viene recogido el derecho a la salud? Pues viene recogido en el artículo 43. La respuesta correcta es la D, ¿vale? El artículo 43 recoge el derecho a la protección de la salud. 2. Se reconoce y garantiza el derecho de autonomía en la Constitución a las nacionalidades y regiones, comunidades autónomas, regiones y comunidades autónomas o provincias y regiones. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Si nos vamos al artículo 2 nos dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Os he puesto este artículo 2 porque estos meses ha estado muy de moda y se ha hablado mucho del artículo 2, así que puede que os lo pregunten en el examen. Bien, 3. Según el artículo 44 de la Constitución, los poderes públicos... Respuesta correcta A. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho.
Luego el apartado segundo hace referencia a que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 4. Según el artículo 3.3 de la Ley General de Sanidad, la política de la salud estará orientada, respuesta correcta, C, a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, ¿vale? Así lo dice el artículo 3.3. 5. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Sanidad, se considera como actividad fundamental del sistema sanitario, respuesta correcta, A, ¿vale? Se considera actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. ¿Vale? Cuidado con estas definiciones tan largas que os pueden poner las 4 respuestas iguales y solo os cambian algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la C yo os puse estudios de enfermedades, ¿vale? Y no son estudios epidemiológicos. Así que mucho cuidado también con este tipo de preguntas. 6. Según la Ley de Salud de Andalucía, las actuaciones sobre protección de la salud en los términos previstos en esta ley se inspirarán en los siguientes principios y tienes que decir la incorrecta. ¿Cuál no es un principio? Tenemos el de integración funcional de todos los recursos sanitarios, que este sí que es un principio que viene recogido en el artículo 2 de la Ley de Salud, la participación de los ciudadanos, que también es un principio del artículo 2 de esta ley, la D, promoción de la docencia e investigación, que es otro principio, y el que no es la C, ¿vale? Es desconcentración, y aquí nos dice descentralización, así que mucho cuidado. El principio que es correcto es el de descentralización, autonomía y responsabilidad, y en el C habla de desconcentración, así que cuidado. 7. Según el decreto 156, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, ¿qué órganos dependerán orgánicamente de la viceconsejería? Vale, pues van a depender todas son correctas. Va a depender la Secretaría General de Salud Pública I+D+I en salud, la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo y la Secretaría General Técnica. Vale, todos estos dependen orgánicamente de la viceconsejería. 8. ¿Qué son las áreas de gestión sanitaria? Bien, pues son las demarcaciones territoriales que permiten la gestión unitaria de los recursos de un área hospitalaria y los correspondientes distritos de atención primaria adscritos a ella. ¿Vale? Respuesta correcta, la D. Importante también para los test. Vamos para el examen. El artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Andalucía está dedicado... Bueno, pues la respuesta correcta es la C, a la promoción de los valores democráticos y ciudadanos. Así nos lo dice el artículo 11 de este estatuto. 10. Según el artículo 42 del estatuto, las competencias ejecutivas comprenden, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la administración pública y, cuando proceda, la aprobación de las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado. Respuesta correcta A, artículo 42. 11. Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, no es un objetivo básico de la comunidad autónoma, pues la respuesta correcta es la C. No es un objetivo el establecimiento de medidas de protección integral contra la violencia de género, cuya finalidad sea prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres. Este no es un objetivo básico de la comunidad autónoma. Así nos lo dice el artículo 10 del Estatuto. El tema de la protección contra la violencia de género viene recogido en el artículo 16, no en el artículo 10, y por tanto no es un objetivo básico de la comunidad. Pregunta número 12. Las comisiones consultivas de las áreas de gestión sanitaria, ¿cuántos vocales serán nombrados en representación de la Administración Sanitaria Andaluza designados por el presidente del Consejo de Dirección del Área Sanitaria? Pues serán 4, ¿vale? 4 los vocales. 13. El artículo 44 de la Ley de Protección de Datos establece que la Agencia Española de Protección de Datos, respuesta correcta C, actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Así lo dice el artículo 44, que la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente del ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 14. Según la Ley de Protección de Datos, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento. Respuesta correcta D, cuando sea mayor de 14 años, ¿vale? Nos tenemos que ir al artículo 7 de la ley, que es donde nos hace referencia a esta edad, a los 14 años, para que puedan dar su consentimiento. 15. Según el artículo 4.1 de la Ley de Protección de Datos, los datos, respuesta correcta C, serán exactos y, si fuere necesario, actualizados, ¿vale? Así lo dice el artículo 4 de la ley. Tienen que ser exactos y, si fuera necesario, pues se actualizarán para que sean exactos. El principio de exactitud. 16. En base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto al derecho a la protección frente a los riesgos laborales, respuesta correcta C. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Así lo dice el artículo 14, apartado 3 de la ley. 17. De acuerdo con la Ley de Prevención, se van a considerar como daños derivados del trabajo, respuesta correcta B, aquellas enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, ¿vale? Artículo 4, apartado 3 de la ley, que nos define qué son daños derivados del trabajo. 18. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una empresa que tenga más de 4.001 trabajadores contará con ¿cuántos delegados de prevención? Muy importante el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es que contará con 8 delegados, ¿vale? De 41.000 en adelante serán 8 delegados de prevención. Hay que aprenderse muy bien este artículo. 19. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se entiende por interseccionalidad. Respuesta correcta A, la situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual o discapacidad, ¿vale? Artículo 3 de la Ley 12 del año 2007. 20. La Ley 13 del 2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género señala que la Consejería competente en materia de violencia de género elaborará un informe sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las consejerías implicadas en materia de violencia de género. ¿Con qué periodo, con qué periodicidad? Pues la respuesta correcta es la B, ¿vale? Será un informe anual, así lo dice la disposición adicional primera. Se va a elaborar un informe anual por parte de la consejería. De acuerdo con la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Administración Educativa de Andalucía organizará periódicamente actividades formativas dirigidas a los servicios de inspección educativa sobre educación para la igualdad entre mujeres y hombres, inspirada en los principios de pluralismo y diversidad. Respuesta correcta C. Así lo dice el artículo 19, apartado 4. 22. Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de, respuesta correcta A, en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. Así lo dice el artículo 6. Vale, 23. Según el Estatuto Marco, la duración máxima de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la ordinaria será, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio se establezca otro cómputo, pues será la respuesta C, de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral. Así lo dice el artículo 48 de este estatuto. Vale, indique cuál es un derecho colectivo del personal estatutario, pues sería el de actividad sindical, porque ese derecho no lo puedes ejercer tú solo, sino que es un derecho colectivo. Vale, el artículo 18 regula los derechos colectivos que tiene el personal estatutario, que sería la libre sindicación, actividad sindical, el derecho a la huelga, obviamente, a la negociación colectiva, a la reunión y a disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. Vale, 25. Según la Ley 41 del año 2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿quién es el titular del derecho a la información? Bueno, pues el titular es el paciente, ¿vale? Respuesta correcta D. Así lo dice el artículo 5, que nos dice el titular del derecho a la información es el paciente. Y luego ya tiene una excepción, que dice también serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita, ¿vale? Con lo cual el titular propiamente dicho es el paciente. 26. Según la Ley de Autonomía del Paciente, ¿el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse? Pues sí, porque en derecho no hay nada absoluto y se puede limitar. Así lo dice la respuesta B. Sí, por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Apartado 4 del artículo 5.
el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente cuando, por razones objetivas, el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Por ejemplo, llega una persona inconsciente al hospital y hay que operarle porque si no se le opera puede morir. Pues en ese caso no necesita la autorización de ese paciente, sino que directamente le llevan a quirófano. Vale, 27. Según la Ley de Autonomía del Paciente, ¿qué es la historia clínica? Bueno, pues la historia clínica, ¿qué es la historia clínica? Pues bien, comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro. Eso sería la historia clínica. 28. En base a la Ley 14 del 2007 de investigación biomédica, ¿qué se entiende por biobanco? Vale, la respuesta nos la da el artículo 3 y la respuesta es la A. Es un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. 29. ¿Quién será competente en la creación de bancos nacionales de muestras biológicas que se estimen convenientes en razón del interés general? Pues será competente el ministro de Sanidad. Así lo dice el artículo 64 de esta ley. Que bueno, la ley habla del ministro de Sanidad y Consumo, porque cuando se aprobó esa ley, el ministerio se llamaba de Sanidad y Consumo, pero actualmente estamos ante el Ministerio de Sanidad. Vale, 30. Según el decreto 77 del año 2008 de Ordenación Administrativa y Funcional de los Servicios de Salud Mental dentro del SAS, indique cuál no es un objetivo general. Bueno, pues en este caso todas son correctas, todos son objetivos generales de la atención a la salud mental. Promocionar la salud mental, desarrollar en todos los dispositivos asistenciales de atención a la salud programas y actividades de rehabilitación y garantizar la continuidad de la atención sanitaria. Así lo dice el artículo 2 de este decreto. 31. ¿A quién se aplicará el Pacto 26 de junio del 2017 de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre el sistema de selección del personal estatutario temporal para puestos básicos en el SAS? Respuesta correcta C. ¿Vale? A y B son correctas. Se va a aplicar a la selección de personal estatutario temporal de las instituciones sanitarias del SAS y a la selección de personal temporal de las nuevas categorías profesionales de personal estatutario. Artículo 2 del Pacto. 32. Según el Pacto de la Mesa Sectorial, es función de la Comisión de Control y Seguimiento del Centro, respuesta correcta A. Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, es decir, obligatorio, con carácter previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten sobre las actuaciones del centro sanitario en materia de selección del personal estatutario temporal. 33. Según el Pacto de Mesa Sectorial, ¿quién es el órgano competente para realizar y resolver los procesos específicos de selección del personal estatutario temporal? Respuesta correcta D. Las direcciones de las gerencias de los centros donde se encuentra el puesto a cubrir. Vale, así lo dice el artículo 35 de este pacto. 34. Los riesgos que pueden tener su origen en las condiciones de trabajo son, respuesta correcta, todas son correctas, ¿vale? Los riesgos medioambientales, los relacionados con las condiciones de seguridad y los derivados de la carga de trabajo. Y también los derivados de la ordenación u organización del trabajo son riesgos que pueden tener su origen en las condiciones de trabajo. 35. ¿Qué son los riesgos asociados con la higiene? Respuesta correcta B. Son aquellos que se encuentran relacionados por la presencia de contaminantes biológicos y los asociados con la exposición de productos químicos o las radiaciones. 36. ¿Cuál es el objetivo del lavado de manos? Respuesta correcta A. Su objetivo es prevenir la transmisión de la infección entre los enfermos y el propio personal sanitario. 37. Según la Ley 40, el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica, se conoce como portal de Internet, ¿vale? La respuesta la encontramos en el artículo 39 de la Ley 40 del año 2005. 38. Según la Ley 40, son motivos de abstención. Bien, los motivos de abstención vienen recogidos en el artículo 23. Son motivos de abstención, todas son correctas, ¿vale? Los motivos de abstención vienen recogidos en el apartado 23. Y lo que hemos hecho en esta pregunta es desglosar el apartado A de este artículo, que dice tener interés personal, ¿vale? En el asunto, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
39. Según la Ley 40, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de, respuesta correcta, B, de los actos legislativos de la naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. Artículo 32, apartado 3 de la Ley 40 del año 2015. 40. Los vicios o defectos que hagan anulable un acto administrativo no podrán ser alegados por quienes los hubieran causado, ¿vale? Artículo 115.3 de la Ley 39 del año 2015. 41. Contra sus actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, y al dictarlo si hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Esto viene recogido en el artículo 125, apartado A de la Ley 39 del año 2015. Bien, 42. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, la Ley 39 dispone que no será constar en el expediente especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. ¿Vale? Artículo 41.5 de la Ley 39 del año 2000. Pregunta 43. Señala la respuesta incorrecta de acuerdo con la Ley 39. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general en el que deberá anotarse la salida de los documentos oficiales. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Ley 39 dice que se podrán anotar. No es una obligación, sino que es algo potestativo. 44. Según el artículo 62 de la Ley 39, los hechos denunciados que pudieran constituir una infracción administrativa recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 45. En relación con la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, respuesta correcta C, antes del vencimiento del plazo de que se trate, en todo caso, ¿vale? En todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Artículo 32, apartado 3. 46. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones podrán presentarse. Todas son correctas, ¿vale? Se pueden presentar en las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas y en las oficinas de asistencia en materia de registros. 47. En el procedimiento administrativo, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados, respuesta correcta C, deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso en que la norma correspondiente se fije un plazo distinto. Artículo 73 de la ley. 48. El artículo 35 de la Ley 39 determina que serán motivados, respuesta correcta B, los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. En este caso, tienen que motivarse, ¿vale? 49. En el ámbito de la administración de la Junta, respecto a la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, respuesta correcta D. Todas son correctas, ¿vale? Es la orden 24 de noviembre de 1992. Se tienen que redactar de forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados. El lenguaje usado en las disposiciones y textos no va a contener ninguna discriminación. Y en documentos abiertos, la mención a la condición, carácter o calidad de las personas se formulará tanto en femenino como en masculino. 50. ¿Qué es el archivo intermedio? Respuesta correcta C. Son los encargados de recibir y tratar los documentos procedentes de los distintos archivos centrales y custodiarlos hasta que en su caso pasen a ser archivos históricos. 51. ¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza un lenguaje sexista? Pues en este caso sería la B. Los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos. Aquí pues debería poner candidatos y candidatas. 52. Señala la respuesta incorrecta en relación con la obligación de cotizar, según el artículo 144 de la Ley General de la Seguridad Social. En este caso la respuesta es la A. Nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, excluido el periodo de prueba, ¿vale? Esta es incorrecta, porque si nos vamos al 144, indica que la obligación de cotizar nace cuando se inicia la prestación y se incluye el periodo de prueba. 53. La afiliación de la Seguridad Social podrá practicarse. Respuesta correcta D. Todas son correctas. Se puede practicar a petición de las personas y entidades obligadas, a petición de los interesados y de oficio por parte de la Administración de la Seguridad Social. 54. ¿Cuál es la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social? Respuesta correcta, la B.
La remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador, ¿vale? Artículo 147.1. 55. En el artículo 35 de la Ley General de la Hacienda Pública se establece que el Consejo de Gobierno va a aprobar cada año el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del presupuesto anual, ¿vale? Artículo 35 de la ley. 56. De acuerdo con la Orden 19 de 2015, por el que se regula la contabilidad pública de la Junta, ¿qué documentos se expedirá en el momento anterior a la adquisición del compromiso de gasto una vez conocido su importe? Bueno, pues el documento será el D, ¿vale? Respuesta correcta, A. 57. Conforme al artículo 43 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la consejería, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, elevará al acuerdo del Consejo la remisión de un proyecto de ley al Parlamento de concesión de, respuesta correcta, A, un suplemento de crédito, ¿vale? Así lo dice el artículo 43 de esta ley. 58. ¿Qué es Clic Salud? Pues es el sitio web de atención personal del SAS, a través del cual se pueden solicitar, cambiar o anular citas pendientes, cambiar la información de contacto, consultar la medicación, acceder a informes clínicos y resultados de pruebas analíticas, etc. 59. En base al decreto 262, por el que se establece el libro de sugerencias y reclamaciones, ¿qué órgano llevará a cabo el control de las denuncias? Bueno, pues lo llevará la Inspección General de Servicios. Decreto 262 del año 1988, artículo 6. De acuerdo con el decreto 127, por el que se establece el ejercicio de derecho a la segunda opinión médica, ¿en qué plazo se remitirá el informe de segunda opinión? Bueno, pues se va a remitir en el plazo de los 30 días siguientes al de presentación de la solicitud, ¿vale? Así lo dice el artículo 5 de este decreto. 61. Según el libro de estilo del SAS, se entiende como información necesaria para el usuario. Respuesta correcta, A, la que solicite el usuario en relación con los temas que le afecten. 62. En base a la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en los Servicios Sanitarios, indique cuáles son los derechos como usuario en el sistema sanitario. Bueno, pues todas son correctas. Todos estos son derechos que tienen los usuarios. 63. ¿Quién elaboró la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía en los Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía? Bueno, pues lo elaboró la Consejería de Salud, ¿vale? Ni el consejero, ni el ministro, ni el ministerio, sino la Consejería. 64. De acuerdo con el decreto 197, ¿cuándo se introducirá en el sistema las variaciones de la nómina respecto a la del mes anterior por parte de cada centro de gastos? Bueno, pues se va a remitir hasta el día 8 de cada mes, ¿vale? Artículo 1, letra A, ¿vale? Hasta el día 8 de cada mes, cada uno de los centros de gastos introducirá en el sistema las variaciones de la nómina respecto a la del mes anterior. 65. En base al Estatuto Marco del Personal Estatutario, según el artículo 43, ¿cómo son las retribuciones complementarias? Bueno, pues serían fijas o variables, ¿vale? Respuesta A, artículo 43. 66. Deberá publicarse al menos trimestralmente la información relativa a los encargos de importe. Respuesta correcta, A, de importe superior a 5.000 euros. Ley de Contratos, artículo 63. 67. Cuando se trate de contratos adjudicados por la AGE, sus organismos autónomos o entidades gestoras estarán sujetos a regulación armonizada los contratos de servicio, cuyo valor estimado sea igual o superior a, respuesta correcta, de 143.000 euros, ¿vale? Mucho cuidado porque estas cantidades han cambiado a fecha 1 de enero de 2024, ¿vale? Estas son las fechas del 2024. 68. ¿Cómo se denomina la aplicación corporativa del SAS que gestiona los procesos de pedidos, almacenaje, distribución y compra? Bueno, pues se denomina Siglo, ¿vale? Que es la aplicación informática que contempla la gestión del proceso logístico. 69. ¿Qué es el DIRAYA? Respuesta correcta C. Es un sistema informático que se utiliza por el SAS como soporte de la documentación clínica. 70. ¿Qué significa las siglas BDU? Pues respuesta correcta B, significa base de datos de usuarios. 71. ¿Qué es Archiva?
Se trata de un sistema que se ha desarrollado por la Junta y configura un sistema de información único para los archivos adscritos a la Administración, en su sistema andaluz de archivos, así como a los archivos judiciales. Respuesta correcta, A. 72. ¿Cómo se llama la herramienta que permite capturar una parte de la pantalla? Bueno, pues se llama recortes. 73. Señala el método abreviado para copiar el elemento seleccionado en Windows. Respuesta correcta, D. A y B son correctas, ¿vale? Tú puedes usar Control-C y también Control más insertar. 74. ¿Qué es un ransomware? Respuesta A. Es un programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado y que pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. 75. ¿Cuál de las siguientes memorias del ordenador es de solo lectura? Bueno, pues sería la B. Memoria ROM. Es la de solo lectura. Bien, y ahora nos vamos a las preguntas de reserva, que son 4, ¿vale? 1. La definición: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, se refiere a un documento electrónico. 2. Las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para interponer recursos. Respuesta C. 3. Dentro del Estatuto de Autonomía, las competencias de la comunidad autónoma es la rúbrica B, ¿vale? Es el título 2. Según el artículo 38 de la Ley General de Sanidad, las actividades y funciones de sanidad exterior se van a regular por Real Decreto. Y ya finalizamos con el simulacro. Vamos a hablar un momento de la calificación, y es que la fase de oposición va a tener como puntuación máxima 100 puntos. Cada respuesta correcta se va a valorar aplicando una fórmula, ¿vale? Que sería el número de preguntas no anuladas, el 75 dividido entre el número de preguntas no anuladas, y luego la puntuación máxima posible será de 100 puntos, que hay que hacer la conversión. Dicha puntuación se obtiene aplicando una fórmula matemática, donde A es el número de aciertos, el número de errores, y luego pues ya se multiplica por el número de respuestas y se divide por aquellas que han sido, por el número de preguntas que no han sido anuladas. ¿Vale? Pero bueno, esto una vez finalizado el examen, a los 2 días pues ya publican la plantilla de respuestas y os dicen qué fórmula aplicar para ver la calificación que habéis obtenido. Así que mucho ánimo en el estudio, espero que este simulacro os haya servido y que consigáis vuestra plaza dentro del Servicio Andaluz de Salud.